La comunidad bíblica virtual Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Le invitamos todos los sábados a nuestra secuencia Tiempo con Dios. Vía Zoom, ahora 7:30 p.m., tiempo de Perú. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas, con la exposición de la palabra de Dios. En ti confío. Esa debe ser nuestra oración toda esta semana, desde hoy día que empezamos, desde mañana, el primer día de la semana, a ti, oh Jehová. Bien, hoy día, bueno, vamos a seguir hablando acerca de las cuestiones que tienen que ver con tener una mentalidad de Cristo, una mentalidad que pueda bendecir a otros y al mismo tiempo tener una mentalidad sana en el Señor. Hemos estado viendo ya con Malaquías cómo tener esperanza en medio de un mundo, pues, como el que estamos viviendo ahora, donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay genocidio génico, donde hay tantas cosas, obras de tinieblas. Hemos estado viendo cómo se podía uno mantener, digamos, pensando y sobre todo confiado en el Señor. También hemos visto cómo manejar el temor en la figura de la vida del rey Ezequías. También hemos visto cómo combatir la baja autoestima, así como la tenía en un primer momento Gedeón. Eso lo hemos visto el sábado anterior. Y hoy vamos a ver cómo pues manejamos las cuestiones de la desobediencia y la irresponsabilidad consciente. Pues, cuando uno es consciente de lo que hace, uno decide pues tomar una dirección que es contraria a lo que Dios ha establecido. Y en eso nos va a ayudar mucho Jonás. Jonás nos va a ayudar mucho. Así que vamos a ver previamente un video cortito, y luego vamos a entrar allá a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver este video. Vamos a ver este videito. Y dice así. Jonás. Jonás. Sí, Señor. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama condena contra ella, porque me he fijado en su maldad. Nínive. Nínive. Si Jehová quiere que vayas, tienes que ir.
está pasando esto? El Dios vivo y verdadero ha traído la tormenta. Es por mí. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Adoro a Jehová, el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra seca. Fui su profeta. ¿Y qué hiciste? Él me mandó ir a Nínive a dar un mensaje, pero no lo hice. ¿Qué tenemos que hacer para que el mar se calme? ¡Vamos, dinos! ¡Láncenme por la borda! Así el mar se irá calmando, porque sé que es por mi culpa que ha comenzado esta tormenta. ¡Hagámoslo! ¡Morirá! ¡Si matamos al profeta! ¿Qué nos hará Jehová? Si Jehová quiere que vaya a Nínive, ¿no se enojará si lo lanzamos por la borda? Jehová, no dejes que muramos por hacer esto. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque esto es lo que tú querías, oh Jehová. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Hasta ahí nomás vamos a dejarlo. Hasta ahí vamos a dejar esta primera parte de Jonás. Pero mire que esta historia bíblica, esta enseñanza bíblica, tiene una riqueza impresionante, como toda la palabra del Señor. En Jonás podemos ver diferentes situaciones que tienen que ver con la manera como uno maneja sus emociones, cómo uno maneja sus pensamientos y cómo uno tiene el sentido de responsabilidad y de obediencia de las cosas que tenemos que hacer nosotros como personas, como individuos, como padres, como trabajadores, como hijos, sobre todas las cosas, hijos del Dios viviente, hijos del Dios altísimo. Entonces, vamos a ver esta historia bíblica y tal como les comentaba, hemos venido estudiando situaciones de los personajes y héroes de la fe que tienen que ver mucho con su vida interior, con su vida emocional. Y la Biblia pues es un libro tan maravilloso que nos muestra sin tapujos cómo era la persona, cómo era el individuo. No nos oculta nada, sino que nos muestra cómo eran los héroes de la fe, personas como usted y como yo, con debilidades, con fortalezas mentales, emocionales, también debilidades en cuanto al carácter, a la disciplina, como persona. Aquí tenemos a Jonás. Jonás, hombre de Dios, profeta de Dios, mira frente al mandato que Dios le había establecido, él lo que hace es desobedecer, se vuelve irresponsable, pero de manera consciente, es decir, sabiendo lo que estaba haciendo. Yo sé que muchos de nosotros, todos, creo yo, caemos o hemos caído en algún momento de nuestra vida cristiana en situaciones como esa. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Usted sabe qué es lo que dice la Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Entonces, vamos a estudiar rápidamente esto que dice la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo pues estos temas vinculados con la salud emocional, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en estos tiempos, digamos al inicio del programa, ¿verdad? Estamos en esta ya el inicio, el final de la dispensación, como ya la iglesia está a partir. Ya esto es un acto, pero que no vamos a esperar muchísimo tiempo, como antes decíamos. Tal vez en la próxima generación será, yo creo que es esta generación.
Entonces, debemos prepararnos, pues. Debemos prepararnos, y parte de esa preparación espiritual tiene que ver con la manera como nosotros nos vamos a conducir como personas. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es lo que pretendemos hacer en estos sábados que estamos estudiando. Tienen que ver con la vida interior. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Es decir, que para que el Espíritu Santo en este tiempo nos pueda usar en gran manera, en estos tiempos finales donde se necesita que la sal y la luz de la tierra esté de manera lista, entonces vamos a tener que empezar a renovar el espíritu de nuestra mente. Y si hemos estado cayendo en situaciones que tienen que ver con obediencia y responsabilidad y nosotros las hemos dejado a un lado, es tiempo de corregirnos. La desobediencia es un acto voluntario o involuntario también, tal vez, de no acatar un mandato. Alguien te dice: tú tienes que trabajar 8 horas y no las trabajas las 8, trabajas menos porque te dedicas a otra cosa. Estás desobedeciendo de manera consciente. O tal vez te dicen: tienes que hacer tal o cual trabajo y no lo cumples, tienes otras cosas que hacer. Diferentes encargos en todo aspecto de nuestra vida y no lo hacemos. Estamos desobedeciendo a lo que nos comprometimos o asumimos el compromiso de hacer. Lo mismo es en nuestra vida cristiana. Dios nos establece parámetros de vida para nuestro bien en su palabra, la Biblia, y nosotros de manera consciente, sabiendo, conociendo, decidimos hacer lo contrario. Ahora, ¿qué es la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es la incapacidad y falta de voluntad de un humano o persona para cumplir con un deber o una obligación. Es decir, es una situación que de manera voluntaria uno decide no acatar una orden o no cumplir un compromiso. Compromiso en el cual hemos pactado y el cual nosotros hemos dicho: sí, lo vamos a hacer. Y eso pasa en muchos de nosotros como creyentes, que tenemos establecidas responsabilidades de parte de Dios. Nosotros no las estamos acatando. Y este es el tiempo para que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios. Permitamos que el Señor pueda ir ayudando en esas áreas. Ficha personal de Jonás, hermanos. Jonás era un profeta, su profesión, profeta. Es decir, el hombre que hablaba en nombre de Dios. El hombre que recibía la palabra de Dios. En aquellos tiempos no había la Biblia completa como ahora tenemos. Y los profetas, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Y Jonás era un profeta, recibía el mensaje de Dios y él tenía que hacerlo, esa era su profesión. Ahí en 2 de Reyes 14:25 usted va a ver que se le menciona a Jonás. Dice que él dio una palabra para que Jeroboam II la cumpliera en su tiempo. Él dio una palabra, una profecía, y Jeroboam II, la cumplió. Y en 2 de Reyes 14:25 dice ahí: conforme a la palabra de Jehová Dios, del Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta. O sea que era conocido Jonás como profeta. Esa era su profesión, ese era el compromiso que él tenía con Dios: escuchar la palabra de Dios y el darla al pueblo. Ahora usted y yo, ya tal vez no tenemos ahora los profetas porque ya tenemos la Biblia, pero nosotros sacamos las cosas de la Biblia. Usted puede leer las cosas de la Biblia y Dios le va a hablar a través de su palabra. Usted tiene el deber de predicar ese evangelio de Jesucristo. Todos tenemos la responsabilidad de anunciar al resto de personas que Jesucristo es el Señor. Hoy más que nunca, la gente necesita del evangelio de Jesucristo. Necesita saber de que hay un Dios todopoderoso que está pendiente de todas las cosas, que puede proteger a todo aquel que lo invoca y le llama
y clama a él y conoce su nombre. Entonces Jonás era profeta, ese era su trabajo, ese era su compromiso. Curiosamente su nombre significa paloma, miren, me pareció bien curioso, paloma. Aquí en Perú le decimos palomía a las personas que son, digamos, avispados, que son así, personas que no se someten así nomás, ¿no? Curiosamente Jonás era un tipo que no se quiso someter así nomás a la voluntad del Señor. Ahora miren, Dios le da un primer encargo a Jonás. Ahí en Jonás 1, versos del 1 al 2, le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ese fue el encargo directo de Dios. Jonás, levántate y ve. Mire, Dios siempre nos da encargos específicos. Dios nunca habla en términos de nebulosa. Si usted ve en la Biblia que dice, no mentirás, es directo. No hay vuelta que darle. No mentirás, no hay que mentir. No matarás, tienes que matar, es directo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, es directo. Ahí no hay medias tintas que lo voy a acomodar, que tengo que interpretarle, darle las 3 interpretaciones, la reinterpretación, nada, es directo. Dios siempre da órdenes específicas. Y eso, tomémoslo como enseñanza espiritual. Y Dios nunca da órdenes complicadas. Puede tener retos, desafíos, puede ser una situación que va a confrontarnos a uno mismo, pero los encargos de Dios siempre Él te los da porque Él te va a respaldar. ¿Usted cree que Dios le estaba enviando a Jonás así nomás hacia los asirios? Que los asirios eran un pueblo, hermano, eran un pueblo totalmente despiadado, crueles. Los historiadores dicen, como alguna vez les comentaba, de que ellos agarraban a los prisioneros y vivos empezaban a sacarle la piel, a desollarlos. Les sacaban los ojos, les sacaban el corazón vivo, eran despiadados. Este pueblo asirio eran enemigos de Israel. Y ellos conquistaron a las 10 tribus del norte y las sacaron de ahí. Entonces Jonás tenía pues un recelo, un resentimiento, una situación de honor, una inquina contra los asirios, porque era un pueblo despiadado, enemigos de Israel. Entonces él recibe el encargo de Dios. Y él pues decide no obedecer. Alguien puede decir, pero Jonás tenía sus motivaciones. Pero mire, hermano, aprendamos otra lección de esto. Dios da una orden y nosotros tenemos que acatarla y obedecer. Ahí en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 8, nos da el apóstol Pablo una enseñanza de lo que es obedecer a Dios en diferentes ámbitos. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y ahí te está dando la orden directa, porque Dios siempre que te da un encargo es directo. Te dice, hijos, obedeced en el Señor. Es decir, si tú eres creyente, eres hijo creyente, obedece a tu padre. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo encargo que Dios nos da, querido hermano, es directo y siempre trae detrás una recompensa y una bendición de parte de Dios. Sobre todo que está el respaldo del Señor. Y luego dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Es decir, que todos tenemos encargos de parte de Dios que hacer en todo ámbito de nuestra vida laboral. Es como si nosotros fuéramos siervos del empleador, ¿verdad? Suena así un poco grotesco, pero tenemos un compromiso de trabajo y tenemos que cumplir las obligaciones por las cuales firmamos el contrato diciendo que íbamos a trabajar. Somos padres, tenemos que cumplir con nuestra labor de padre, enseñar a nuestros hijos, bendecir nuestra familia y llevar el alimento. Somos hijos y tenemos responsabilidades para con nuestros padres. Somos creyentes y tenemos responsabilidades para con nuestro Padre Celestial, encargos. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión es un encargo dado por el Señor hacia la iglesia. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo ahora en medio de esta
obra diabólica a nivel planetario en medio de esta situación en la que los peones de Satanás van estableciendo ya el reino del anticristo. ¿Estamos nosotros predicando el evangelio o nos estamos encerrando en 4 paredes virtuales o mentales? Sí, nosotros conocemos que hay un plan de las tinieblas en camino, conocemos que la cuestión, este fármaco es experimental y es dañino, sabemos todo eso. Pero más allá de eso, que no nos sea una barrera para no tener que predicar el evangelio. Vamos a predicar el evangelio porque nuestro primer mensaje hacia el mundo es que Jesucristo es el Señor, y que la gente necesita arrepentirse de sus pecados porque están viviendo mal, están andando mal. Todo lo que está pasando es por la maldad del hombre. Entonces tenemos encargos de parte de Dios. Y ahora lo siguiente que viene es la irresponsabilidad y desobediencia consciente. ¿Qué es lo que hizo Jonás? En el verso 3 nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó no para obedecer, sino para huir. ¿De quién? De la presencia de Jehová. Él era un profeta, su profesión era predicar lo que Dios le daba. Y no lo quería hacer. Por sus razones que tenía, razones nacionales, digamos así, sentimientos patrióticos, situaciones que él había visto. Pero estaba contradiciendo lo establecido por Dios, el encargo de Dios. Y no quiso obedecer, sino que se fue a Tarsis. Tarsis se cree, según los historiadores bíblicos, Tarsis es España. Y no solamente que gastó su pasaje, porque dice ahí descendió a Jope, al puerto de Jope, salió de su pueblo y caminó, se fue, gastó energías físicas, económicas, y llegó al puerto y tomó un barco y se fue pagando su pasaje. Mire, a veces nosotros tenemos la actitud de Jonás. Eso es lo que me confrontaba el Señor cuando estudiaba la palabra de Dios, que a veces somos como Jonás. Dios nos da un encargo, pero sencillamente nosotros con nuestras propias fuerzas decimos: no, mejor es mi solución, o me aparto de eso, que las cosas del Señor son muy difíciles, ¿no? No, yo tengo otra solución frente a esta situación, yo tengo otra manera de confrontar las cosas, ¿no? Y huyo como Jonás. Me voy en la dirección opuesta, porque Tarsis estaba en la dirección opuesta a Nínive. Jonás quería irse lejos para no cumplir lo que Dios le estaba encargando. Y lo hacía de manera consciente, sabiendo que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero aún así se fue, pagó su pasaje y se fue lejos de la presencia del Señor. ¿Y usted cree que alguien se puede apartar de la presencia de Dios? Nadie se puede escapar de Dios, hermano. Nadie, absolutamente nadie. El día que se levantó Lucifer, fue echado del cielo por desobediencia. Y Jonás se levantó pues para huir, dijo: no, yo no sé lo que quiera hacer Dios con Nínive, yo mejor me escapo y me voy. La pregunta es: ¿estamos huyendo de las responsabilidades que Dios nos ha dado como creyentes? ¿Estás huyendo de las responsabilidades que Dios te ha dado como hijo, como padre, como esposo, como cónyuge, como persona, como vecino, como ciudadano? ¿De qué estamos huyendo? Si es que lo estuviéramos haciendo, ¿no? Ahora, cada vez que nosotros huimos, Dios interviene, así como intervino en la vida de Jonás. Dios interviene ¿para qué? Para decirte: hijo, no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que yo quiero, porque mi voluntad es santa, es perfecta y siempre te trae bendición a ti. No voy a dejar que tú hagas algo que te va a terminar dañando a ti. Y eso es lo que hizo Dios con Jonás. Jonás se fue al barco y dijo: aquí, Diosito, te quedaste para atrás y yo me voy a hacer mis cosas y tranquilo. Es más, se echó a dormir en el barco. Él pensó que ya con el gasto que había hecho, sus fuerzas humanas invertidas, Dios se había olvidado del asunto. Hermano, Dios no se olvida nunca de los asuntos que tiene contigo. Nosotros nos podemos olvidar de Dios, de los compromisos que tenemos. O el gran Dios todopoderoso y único, nunca se olvida los compromisos de las cosas que nos encargó a nosotros.
En un primer momento, pues Jonás estaba tranquilo, ¿no? Se embarcó, ya estaba en el barco, qué rico, estaba tranquilo, dijo, adiós, adiós, chau, chau, chaucito, chau Nínive, contento, feliz, es más, contemplaba el mar, las gaviotas, la brisa del mar, tal vez se alegraba, se echaba su bloqueador y todo, qué rico. Pero con Dios no se puede jugar. Con el Señor no se puede jugar. Dice la Biblia, pero Jehová hizo levantar un gran viento, una tempestad inmensa, y hubo en el mar una cosa tan tremenda que parecía que el barco se hundía. Y los marineros pues se desesperaban y todos decían, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y por último el capitán, a ver, ¿tú de qué Dios crees? Fulano, Dios tal. Yo creo en Baal, yo creo en Acera, y así iban preguntando. ¿Por qué estaba pasando eso? Mire cómo los hombres tenían un criterio, que las situaciones que ocurren no son casualidad, ¿no? Ellos en su idolatría tenían eso. Ahora el hombre natural ni eso tiene, ¿no? Ahora es el amor por la pseudociencia, porque ni siquiera es ciencia, es la pseudociencia, y en base a suposiciones. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es así. Encerrados todo el mundo por 6 meses, con una pura suposición, ¿no? Sin ningún sustento científico, sin nada. Pero los hombres de aquellos días tenían un criterio de las cosas, sabían que había alguien todopoderoso que hacía las cosas. Algunos pensaban que eran sus dioses, y ahí estaba Jonás, que creía en el Dios verdadero. El verso 5 dice, pero Jonás se hallaba, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuántos creyentes están en el fondo del barco de su vida durmiendo? Mientras alrededor de ellos hay toda una tormenta a causa de su desobediencia a Dios. La casa está turbada tal vez porque tú, siendo cristiano, estás desobedeciendo al Señor. No te has puesto a cuenta con Dios en todas las cosas que el Señor te mandó. Estás haciendo. Y afuera hay toda una turbulencia y tú estás echado ahí durmiendo y no te das cuenta de lo que está pasando. Tuvo que venir el capitán y decirle, despierta, dormilón. ¿Qué haces ahí echado? Levántate y clama tú también a tu Dios. Mire, a veces Dios nos va a avergonzar de esa manera. Va a venir gente que ni siquiera es creyente. Nos va a decir, mira, hay un gran problema y tú estás ahí, ¿no? Tranquilo, contigo no es la cosa. Con todos es la cosa menos contigo. Clama a tu Dios, no eres creyente. No dices que conoces la Biblia, no andas con tu Biblia. No dices que has pasado por tal o cual seminario, que conoces la Biblia, que la has leído 30,000 veces. Y no clamas a Dios, para ti es como si nada pasara, como si todo fuera normal. El capitán tuvo que ir a confrontar a Jonás. Oye, levántate, dormilón, que estás ahí. Ves que nos hundimos y tú estás echado acá, durmiendo la siesta. Pero como la cosa se empeoraba, le dijeron, oye, Jonás, ¿qué has hecho tú? Que así nos va a avergonzar el Señor. Si somos negligentes, desobedientes, irresponsables de manera consciente. Vino el impío y de frente le dijo, ¿qué has hecho tú? Decláranos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Así nos van a decir los incrédulos, que tú no eres creyente, que tú no clamabas al Dios vivo. ¿Qué estás haciendo mal en tu vida cristiana? Que nos está afectando a todos. Hermano, eso pasa, eso sucede. Por eso es que Jonás nos confronta a nosotros. La vida de Jonás y sus experiencias nos confrontan. Vamos avanzando rápidamente. Y respondió Jonás en el verso 9 y dijo, yo soy hebreo. Es decir, como diciéndole, yo soy creyente, usted no son, yo soy el creyente acá. Y temo a Jehová. Yo no le temo a sus imágenes, a sus ídolos de barro, lo que sea, de cartón, de madera, de lo que sea. Yo no les temo a eso. Yo le temo al Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar. Los hombres, cuando escucharon eso, estaban siendo evangelizados por Jonás también. Y dijeron, caramba, aquellos hombres les dio temor de Dios. Temor sobremanera, dice en el verso 10. Entonces le dicen, oye, Jonás, ¿por qué has hecho esto? Si tú clamas al Dios vivo y le has desobedecido. Porque ellos ya sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues ya Jonás les había dicho, muchachos, todo esto que les está pasando es por mi culpa. Miren, ahí tenemos que destacar algo. Que Jonás
después de haber sido desobediente y irresponsable, empezó a reconocer que todo lo que estaba pasando a su alrededor era por culpa de él, que su pecado estaba afectando a todos los que estaban en ese barco. Y aquí tenemos otra enseñanza, hermanos. Nuestro pecado como creyentes afecta a nuestra familia, a todos los que están alrededor. Los impacta, los va impactando, los va tocando, va haciendo que su vida tal vez no sea de bendición, sino que su vida empieza a mermar, la situación se vuelve problemática en el lugar porque tal vez nosotros no somos los derechos. Hay muchísimos hermanos que dicen, hermano, ahora, y eso me ha pasado cuando nosotros teníamos nuestra iglesia acá en San Miguel, nuestra iglesia física. Los hermanos decían, no, hermano, ore por mi hijo. Y después cuando íbamos a la casa y averiguábamos, los mismos hijos decían, pero si mi mamá, mi papá es el mismo diablo en persona. Pues teníamos que ir donde la hermana, el hermano, y decir, hermano, pero ¿por qué usted, si usted es creyente, por qué hace lo que no debe hacer? Usted está pidiendo oración por el hijo, oración por usted mismo, por esto, pero usted no toma la iniciativa de cambiar. Dios no va a obrar, porque Dios primero tiene que obrar en usted. Usted está pidiendo oración para que se conviertan sus hijos, pero usted no cambia. ¿Qué testimonio está dando delante del Señor? Estas cuestiones de Jonás nos impactan a nosotros como creyentes. Dice la Biblia, y por último le dijeron a Jonás, bueno, ¿qué haremos pues, no, para que salgamos de todo esto? Y Jonás dijo, arrójenme al mar. Y esto se va a quietar y esto se va a arreglar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren qué cualidades también tenía Jonás. Reconocer que era por él. Él era el problema. El problema no estaba tanto en nosotros, que también eran idólatras, pero se estaban convirtiendo al Señor por la situación que estaban viviendo. Ya habían reconocido el poder de Dios. Ya estaban convertidos realmente. Y Jonás se dio cuenta, es por mí. Mira esos quilates que tenía Jonás también, de reconocer su pecado. Hay muchos hermanos que no reconocen que están mal, creen que están bien. No siquiera hacen una autocrítica, un examen interior para ver qué realmente está pasando en mí. Hermanos que tienen resentimientos de años contra el papá, contra el hermano, contra el cónyuge, contra fulano, con sotano y con mangano, y tienen una libretita en el corazón donde apuntan a todo el que le hizo daño. Y ahí está bien guardado. No perdonan. Y fulano hizo esto y sotano hizo, y se acuerdan y no perdonan. Pero Jonás se dio cuenta que él había sido desobediente y irresponsable de manera consciente y dijo, no, es por mi culpa toda esa tormenta que ustedes están viviendo es por mi culpa. Es por mi culpa. Y entonces cuando eso sucede, Dios interviene, hermano. ¿Qué es lo que hace el Señor? Interviene. ¿Interviene para qué? Para Él hacer su voluntad. Tal vez tú has sido desobediente, yo hemos sido desobedientes en muchas cosas, irresponsables, conscientes, pero Dios cuando nos ve en esa situación, Él no dice ya, ahí quédate, pues es tu problema, ya, ahí ya, arréglate tú, no, hermano. Él no es hijo de hombre para mentir. Él es perfecto, es el Padre por excelencia. Aprendamos bien y escribámoslo bien en la tabla de nuestro corazón. Él es Padre por excelencia. Padre, qué Padre para más lindo y hermoso. Qué Padre tan grande tenemos nosotros. Él no nos abandona. Y Jonás, por más que se quiso escapar del Señor, y Dios levantó esa tempestad tan grande, interviene en medio de esa situación tan fuerte. Se cumple lo que dice la palabra del Señor: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jonás se arrepintió de todo lo que había hecho él. Y por esa situación habían marineros convertidos ya a Jehová Dios, creyentes ya en el Dios de la Biblia, y lo arrojan al mar a Jonás. ¿Y Dios qué hizo? Dijo, ya está bien, ahí ahógate. No, hermano. Jonás tenía que pasar esa prueba. Ser arrojado en medio de una tempestad. ¿Qué habrá pensado Jonás, no?
Jonás nos va a decir en el verso 2 qué es lo que pensó. Se cayó en las aguas frías de ese mar, en la oscuridad de la noche tal vez. Y dice la Biblia que el mar se aquietó. Y los hombres que ya estaban convertidos temieron a Jehová e hicieron sacrificios a Jehová. Se convirtieron al Dios de la Biblia. Y lo maravilloso aquí es que Dios siempre interviene para salvar a sus hijos. Jonás se hundía en el agua, pero Dios había ordenado a un gran pez que vaya y rescatara a Jonás, que lo llevara consigo y lo llevara al lugar donde Dios había establecido que tenía que ir. Porque Dios endereza nuestros caminos. Dios endereza nuestras decisiones. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Jonás, entonces oró Jonás a Jehová. Mire, no quería orar y esa vez ya tuvo que orar. Así somos nosotros, ¿verdad, hermano? Luego de nuestro orgullo, nuestra altanería, y cuando ya estamos en el problema, ahí, Diosito, ayúdame. Está bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, nos ha redarguido, nos ha hecho ver todo lo que hemos hecho, así como le hizo ver a Jonás. Jonás dijo, por mi culpa es todo esto. Se arrepintió. Dice la Biblia que en el verso 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, se puso a orar, hermano. Desde el vientre del pez, ya en medio del problema, ya estaba orando, hermano. Así pasamos nosotros. Cuando ya estamos en medio del problema, ¡ay, Señor, ayúdame! ¡Sálvame! Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Porque era angustioso, hermano, que el agua se te mete por la nariz, por los oídos, todo, ya te estás para ahogar, y viene un gran pez y te come ahí. Algunos eruditos bíblicos creen que Jonás realmente murió, que fue resucitado después por Dios. Y el Señor Jesucristo utiliza la figura de Jonás, dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, dice, así estará el Hijo del Hombre también, ¿no? ¿Quién sabe si tal vez Jonás falleció ahí? Algunos eruditos están ahí en esa polémica. Pero el hecho es de que Dios, en medio de esa circunstancia en la que Él empieza a ordenar nuestros caminos, Él no nos deja, no nos abandona. No te ha dejado, hermano. Hermana, no te ha dejado el Señor. Todo se ve oscuro porque te vas hundiendo en el problema, te vas hundiendo y tal vez ya te tragó el problema. Ahí estaba Jonás, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, o sea que prácticamente como muerto. Dice que las algas se le enredaron en la cabeza. ¿Qué desesperación habrá sentido? Y él hasta allá predicando, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, se dio cuenta que a veces nosotros dejamos las cosas de Dios por las trivialidades de la vida. Y cuando ya estamos ahí, levantamos los ojos. Mire, con esto voy terminando. Hay dos cosas que pasan aquí. Hay el irresponsable, desobediente, y cuando no tiene a Cristo, pues no le importa nada. Ahí se lo señalo con el mouse. No le interesa nada, vive su vida como quiere, hace lo que quiere. No le importa. Su vida siempre es desobediente, irresponsable, no tiene compromisos. A veces son corruptos, ahí están los políticos. A veces son criminales, delincuentes, puede llamarse científico, abogado, médico, y son verdaderamente hijos del diablo, totalmente irresponsables. No les interesa nada. Pero con un cristiano la cosa es diferente. Que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y la Biblia nos dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. O sea que usted tiene ahí un sello grande en su espíritu, así, bien sellado. El Espíritu Santo lo va a redarguir cada vez que usted quiera hacer lo mismo que Jonás. Cada vez que usted y yo queramos hacer eso,
el Espíritu Santo nos va a redarguir. Y si seguimos como Jonás, así siguiendo, pagamos el pasaje para huir de las cosas del Señor, se nos van a levantar los problemas, se nos va a levantar la tempestad y vamos a tener que reconocer que fue por nosotros. Y nos vamos a caer en medio de la tempestad y nos va a tragar el pez de los problemas. Pero el Señor va a estar ahí y nos va a regresar de nuevo a encarrilarnos en su voluntad, a hacer el encargo que teníamos que haber hecho. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios 3, versos 11 al 12. Jehová nuestro Dios nos ama. Hay un amor entrañable, hermano. Por eso, algunas veces cuando escucho hermanos que dicen, ¿qué será de mí? No, hermano, ¿qué será de ti? ¿Qué cosa? Si tienes un Padre por excelencia, potente, grandioso. No, es que Dios no me escucha. Entonces, si Dios no te está escuchando, tú crees que no te está escuchando. Porque tu corazón tal vez está siendo atacado por Satanás y sus pensamientos maléficos te quieren hacer tambalear en la fe. Entonces, tienes que confiar en el Señor, tienes que creerle a Dios. La pregunta es, ¿te están tragando los grandes peces de la adversidad en tu vida? ¿Cuál es el pez que te está tragando ahora? ¿Qué problema tan grande es el que está tragándote? Y tú piensas que no hay salida. Sí hay salida. Sí hay salida. Hay salida. Y la única salida que tenemos es Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia, así como dijo Jonás, en mi angustia clamé a Jehová. Cuando estemos cara a cara con Él, le voy a preguntar, Señor, ¿cómo es que tú escuchabas nuestras oraciones? ¿Qué hacías? ¿Qué pensabas? Que somos a imagen y semejanza de Él. Él también tiene emociones como nosotros. El Señor, ¿qué pensabas, Padre? Cuéntanos a todos aquí. Él nos contará cómo es que en cada problema que tú enfrentabas y lo llamabas, Él corría inmediatamente y observaba que tú tengas fe en Él y que tú lo llames para que Él te responda. A veces Dios no responde porque tú sencillamente no lo llamas. El salmista en el Salmo 32:7 con toda convicción decía, tú eres mi refugio, mi escondedero, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor te promete en el Salmo 50:15, márcalo ahí en tu Biblia, e invócame en el día de la angustia. Mira, esa es promesa de Dios. E invócame, te responderé, te libraré y tú me honrarás. Llámame cuando estés en problemas. No te quedes con el problema porque tú no lo puedes controlar. ¿Tú qué vas a hacer con el problema? No puedes hacer nada. Pero tienes que tener fe, creer en el Señor. Dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y toda la creación. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No está hablando de pobre físico, porque hay pobres que son tan endemoniados como un rico. Está hablando de aquel que es humilde de espíritu, aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida y que tiembla mi palabra, que cuando lee la Biblia dice voy a obedecer, y si se equivoca, si falla, si peca, si hierra, inmediatamente se arrodilla, pide perdón en su mente, en su corazón. Le pide, Dios mío, ayúdame, quiero salir adelante, no quiero pecar contra ti, te amo, Señor, te amo tanto que no quiero pecar contra ti. Y si voy a seguir con esta vida, mejor recógeme y mejor estoy contigo allá que acá. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y nuevo es nuevo. Algunos dicen, ¿cómo podré cambiar mi vida? ¿Cómo podré volver a empezar? Jesucristo es la solución.
Él quiere salvarte, quiere cambiarte. Él en la cruz del Calvario dio su vida en rescate por ti. Pecado por todo el mundo, no por un grupo de personas en específico, por todo el mundo. Todo aquel que la gracia de Dios les es dada, ve un solo camino, Jesucristo, el Señor y Salvador. La gracia de Dios es potentísima, es como que te agarra de las solapas de tu entendimiento y te hace ver, necesitas a Dios, necesitas a Dios. No puedes andar más así, necesitas a Dios en tu vida. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Eh? Tiempos de refrigerio. Cuando leía a Jonás, el Señor confrontaba a mí también, que a veces somos como Jonás, que abiertamente y conscientemente sabemos lo que tenemos que hacer, pero decimos, no, mejor es como yo quiero hacerlo. O nos desesperamos frente a la situación. Dios te dice, estate quieto, confía en mí, y uno se desespera. Dios te dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, y uno se vuelve más timorato. No, hermano. Dios está dispuesto a ayudarnos. Y si ya nos hemos equivocado como Jonás y estamos en la tempestad, hagamos lo que Jonás hizo, se arrepintió y dijo, es por mi culpa que todo este trastorno en este barco, culpa, yo soy el que he pecado. El que traía el mensaje de Dios está fallando, por eso es que Dios se ha airado contra toda esa casa, contra toda esa familia. Es tiempo de arrepentirnos y de buscar al Señor con toda nuestra alma. Tenemos que desechar la desobediencia y la irresponsabilidad de las cosas del Señor. Ser más serios, más comprometidos, ser personas de fe, de fe, de fe, de fe y más fe. Satanás en este tiempo lo que quiere es quebrantar tu fe, golpearte en la fe, demoler tu fe de tal manera que llegues a una conclusión diabólica y carnal que es, Dios no me ama. En vano es ser creyente. Ya no tengo por qué seguir las cosas de Dios, del Padre de Dios. Pero créeme que como Él es buen Padre y nadie te va a arrebatar de su mano, ya se va a enojar, sí, se va a airar y te va a corregir, te va a dar tas y tas y tas. Y el Espíritu Santo en ti te va a hacer de que te des cuenta y grites como Jonás. Si antes no oraba, vas a empezar a orar, a ayunar, a leer la Biblia y vas a decir, Señor, desde el fondo del mar clamé a Jehová. Porque es Dios quien empieza a orar en tu vida. No esperes llegar a ese punto. No esperemos llegar a ese punto. Oremos al Señor en este tiempo. Démonos de Dios, porque el Señor nos requiere para este tiempo. Más derecho que nadie. Guerrero, guerrera del Señor. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Si tú no has reconocido aún a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tal vez tú dices, ¿qué será de mi vida? No sé qué hacer. Y estás viendo este video, estás escuchando este audio. Déjame decirte que hay un camino para ti. Y es Jesucristo de Nazaret. Él en la cruz del Calvario dio su vida por ti. Si tú en esta noche tienes ese deseo intenso en tu corazón, es porque la gracia de Dios te está diciendo que hay un solo camino de salvación para tu vida. Y es Jesucristo el Señor. Entrega tu vida. Él te transformará, te dará una nueva vida, un nuevo nacimiento. Todo en ti cambiará.
Verás la vida desde otra perspectiva y serás mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Y sobre todo que ahora serás hijo del Dios viviente. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos, Señor. Y por llevarnos a entender que necesitamos de ti en cada momento, en cada instante. Y ser sobre todas las cosas obedientes, Señor, responsables con las cosas que tú nos demandas, con las cosas que tú nos has encargado como creyentes, como padres, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores, como personas, como vecinos. Señor, te pedimos perdón si no hemos considerado estas cosas en nuestra vida. Si hemos de manera consciente decidido hacer cosas que no te agradan. Si de manera consciente, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Señor, si vas a usar a tu pueblo, libértanos de todo aquello que no te agrada, Señor. Límpianos, que tu sangre preciosa sea sobre nosotros. Y Padre mío, confesamos que nosotros requerimos de tu dirección. Con nuestra boca lo decimos. Guíanos, Señor, aumenta nuestra fe. Danos poder para vencer toda tentación, todo pecado, toda mala costumbre, todo vicio, toda cosa que es contraria a ti. Amado Dios, ayúdanos a vencer, Señor. Y que no lleguemos al punto que los problemas nos traen, Señor. Y si ya estamos en el vientre del pez de las situaciones adversas, clamamos a ti en esta noche. Clamamos a ti, Señor. Te pedimos y suplicamos que tú nos lleves a buen puerto y nos lleves de nuevo a la dirección correcta, a obedecerte, a ir y predicar a Nínive, Señor. Tal vez tú tienes un llamado, querido hermana, y dices, no quiero asumir ese llamado de parte de Dios. No, si Dios te está llamando a ti, tienes un compromiso con el Señor. No seas más rebelde. Ya Dios te ha hablado. Tienes un llamado de parte de Dios. No seas más como los primeros momentos de Jonás. No te vayas a Tarsis, porque se va a levantar la tormenta. Mejor ve y obedece al Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de la comunidad bíblica virtual Ebenecer. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2021.